El presidente Gabriel Boric descartó sentirse presionado por su tercera cuenta pública, la última, según el propio mandatario, que tendrán como gobierno para imponerse metas. Durante los últimos días hay sectores del oficialismo que le han hecho distintos llamados a la moneda a no olvidar los ejes programáticos, por lo que el Ejecutivo ha intentado dar algunas señales, como la suma urgencia en la reforma previsional o el anuncio esta semana de un proyecto de condonación de las deudas del crédito con aval del Estado, el CAE. Daniela Ruiz Tagle nos cuenta más. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gran expectación ha generado ya esta cuenta regresiva de cara a la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que se va a realizar el próximo 1 de junio. La última cuenta pública, según las propias palabras del jefe de Estado, para fijarse metas como ejecutivo. Las promesas incumplidas del gobierno y los cambios de posición respecto de la planificación original que se había planteado en lo que fue la campaña del presidente Gabriel Boric, además de las denominadas volteretas del presidente, han marcado ciertas críticas hacia el mandatario. Y es en ese contexto entonces es que el presidente Gabriel Boric insistió nuevamente en la necesidad de avanzar con una mayor celeridad, por ejemplo, en la reforma previsional. Junto con esto descartó sentirse presionado de cara a la ceremonia. Recordemos que en los últimos días se han escuchado distintas voces del oficialismo ligadas principalmente al Partido Comunista, al Frente Amplio, que han llamado al Ejecutivo a no dejar de lado los ejes programáticos o las denominadas banderas de este gobierno. El día de ayer le preguntamos precisamente al presidente de la República, Gabriel Boric, acá en los patios del Palacio de la Moneda, principalmente en el patio de los Naranjos, si es que él se sentía presionado respecto a esta tercera cuenta pública. Escucha usted lo que respondió el mandatario. Presidente, ¿se ha sentido presionado por la cuenta pública? ¿Se ha sentido presionado? ¿Presionado? Pero si es parte del trabajo. Si me sintiera presionado por el trabajo, imagínate, no podría trabajar. ¿Cómo me voy a sentir presionado por tener que hacer mi trabajo? Yo lo hago con convicción. Con convicción, dice entonces el presidente Gabriel Boric, descartando que se siente presionado en estos últimos días, en donde él ha estado trabajando precisamente en este discurso que entregará al país. Una discusión a la que se suma el anuncio que realizó el gobierno en relación a la condonación del crédito con aval del Estado, que hoy por hoy le está llamando el gobierno el nuevo financiamiento del CAE. También se refirió a este tema, por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el día de ayer, que en conversación con 24 horas descartaba que el hecho de fijar una fecha, que en este caso es septiembre, para presentar la propuesta de condonación de CAE, no se trataba de un anuncio, sino que se trataba de una pregunta que respondió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero que no se vincula con los pocos días que quedan de cara a la cuenta pública para tener algo que contar. Eso decía el día de ayer el ministro de Educación. Pero lo cierto es que desde sectores de la oposición han señalado que el presidente ha entregado distintas señales a su propio sector político, con el objetivo de tener algo que contar, de dar cuenta de que se está cumpliendo con el programa de gobierno. Por ejemplo, esto se suma también a la urgencia que se pone al proyecto de reforma previsional. Respecto a este tema se refirió, por ejemplo, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, y el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Jorge Guzmán. El presidente de la República está trabajando contrarreloj para tratar de mostrar algún hecho concreto de aquí a la cuenta pública del 1 de junio. Al presidente Gabriel Boric se le va acabando el tiempo de su administración y va quedando en evidencia que las promesas de campaña que hizo eran falsas o eran inviables para Chile. Conversamos el día de ayer con el exministro de Hacienda de los gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera. Estamos hablando del exministro Felipe Larraín. Él aseguró que, por ejemplo, la aplicación de una condonación a deudas del crédito con aval del Estado representa un punto complejo desde lo financiero. Me parece que es un tema complicado desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque al final hay algo que siempre le toca a todos los ministros de Hacienda. Las necesidades son múltiples y son enormes y los recursos son escasos. Ese es el problema básico de la economía.
Bueno, ustedes han conocido cuáles han sido las señales que ha entregado el presidente Gabriel Boric en este último tiempo. Hay una frase que ha estado utilizando el mandatario y que es para abordar el término de seguridad con precisamente sectores del Partido Comunista, que es sin seguridad no hay libertad. Esto para poder llegar hacia su discurso. El presidente también pone urgencia, o el gobierno pone urgencia al proyecto de reforma previsional. Se dice desde la oposición que no es baladí el hecho de que lo haya realizado a pocos días de la cuenta pública para poder dar cuenta de algo, efectivamente. Se ha tildado de desesperado al gobierno de cara a esta tercera cuenta pública presidencial. Conversamos, por ejemplo, con la senadora, bien digo, Alejandra Sepúlveda, que es parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Ella dice que efectivamente el gobierno y el oficialismo está desesperado, pero dice desesperado para sacar adelante las urgencias sociales, no para poder dar cuenta de cumplimientos o de promesas zanjadas en la cuenta pública. Se refirió a este tema también el jefe de la bancada del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello. Pero por supuesto que el gobierno está desesperado, como todos los que estamos en política deberíamos estar desesperados para poder llegar a un acuerdo. Desesperados estamos, imagínense cómo están las pensiones hoy día. Es realmente a la derecha a quien le desespera que se beneficie a las personas que se endeudaron para estudiar, y a la derecha le angustia cada centavo que puedan perder las AFPs. Una discusión que preocupa al presidente de la República. ¿Por qué? Porque es sabido que su programa de gobierno no ha podido tener un pleno cumplimiento a propósito de la contingencia, a propósito de la principal atención que se ha puesto a la agenda de seguridad, a la economía, y se ha tenido que dejar distintos temas de lado. Es por ello que también se ha cuestionado esa faceta del presidente de la República, Gabriel Boric, que recordemos ha estado contestando en sus redes sociales lo que se ha denominado la metamorfosis del mandatario. Ayer dábamos cuenta de esta ilustración en donde se mostraban 9 recuadros. La primera con la imagen del presidente, un dibujo del presidente con un moicano, ¿no es cierto?, que lo ilustraba de cuando era diputado y defendía sus causas, y ya la penúltima vistiendo el uniforme de carabineros. El día de ayer el presidente también abordó este tema. Él dijo que tiene que gobernar para todos los chilenos y no para un pequeño grupo o para causas de cuando él era activista o diputado. El día de ayer se refirió a este tema el diputado socialista Daniel Manucheri. Más que una crítica, lo que tiene que haber es justamente un reconocimiento a que hoy día se comporta como un presidente de la República. El presidente no gobierna para caerle bien a su pequeño nicho electoral. El presidente debe gobernar para poder sacar adelante las tareas de país. Su pequeño nicho electoral, dice el diputado socialista Daniel Manucheri. Bueno, pocos días quedan para la cuenta pública presidencial. El mandatario está trabajando en su tercer discurso, el último, según sus palabras, para fijar metas como gobierno. Caterín Tomás. Sí, el asunto es que vienen elecciones. El asunto es que estos discursos forman parte del proceso electoral, no cabe la menor duda. Esto es política. Y el presidente tiene que ver si es que va a cumplir parte del programa. No lo puede cumplir completamente porque no tiene los votos en el Parlamento, si esa es la verdad. Entonces tiene que llegar a acuerdos y ceder. El asunto es cuánto puede ceder para no traicionar a su base electoral. Y por lo tanto está en una situación muy compleja, que es la situación que han vivido otros presidentes que no tienen mayoría parlamentaria. Yo creo que, Piñera no lo tuvo. Yo creo que la única presidenta que tuvo mayoría parlamentaria es Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Ahí sí tuvo mayoría parlamentaria. Los restos no lo han tenido, el resto de los presidentes, y por lo tanto tienen muchas dificultades para cumplir con su programa de gobierno, más aún con la pérdida del plebiscito constitucional, el de la Convención Constitucional. Veremos qué es lo que plantea en esta cuenta pública. Las cuentas públicas son siempre cuentas públicas amables, porque es el autoelogio de este presidente y de todos. Hemos hecho todas estas cosas, hemos hecho tantas cosas. Es el autoelogio, la cuenta pública, siempre. Vamos a ver en qué consiste esto y qué es lo que se espera para la última etapa de gobierno, o sea, el último año que queda de gobernabilidad, ¿no? El resto ya va a ser el epílogo. Se han filtrado algunas cosas. Yo creo que el hecho de poner urgencia a la reforma de pensiones es justamente esto, empezar a apurar el tranco y por último forzar la situación, y si es que no hay
un apoyo a la idea de legislar, simplemente echar la culpa o responsabilizar a la oposición de que no quieren mejorar las pensiones del país. Una cosa así, ¿no? Por eso se dice por parte de la oposición, el gobierno ha demostrado cierta desesperación en ese punto. Por eso utiliza este tipo de estrategias políticas. Vamos a ver qué es lo que finalmente plantea el presidente en su cuenta pública. Vamos a ver también cuánto va a durar. Ustedes recordarán la extensa cuenta pública del año pasado, casi 3 horas, cerca de 3 horas. Sí. Bueno, se le ha dicho bastante que, claro, que sea más preciso, que mucha gente efectivamente perdió la atención, la que no está obligada a atenderlo, ¿no? Perdió la atención de ese discurso porque fue extremadamente largo, muy largo. Y ahora se le está pidiendo que sea más conciso. Ahora, yo agregaría al análisis que hacías, Tomás, esto de la dificultad que hay de avanzar en estas reformas o en reformas anteriores, de gobiernos anteriores, por tener el Congreso en contra. Es que el presidente Gabriel Boric además tiene su propia coalición con sus propios problemas constantemente, con ideas que son opuestas dentro de la propia coalición en materias tan relevantes como, o radicales incluso, como salud, educación, el crédito con aval del Estado, las pensiones, en fin, es todavía más difícil y de ahí esta estrategia que se toma, ¿no, Dani? Bueno, el presidente efectivamente, sí. El presidente sabe además lo que es ser oposición y ser oposición dura, así que tampoco es que sea un desconocido, no sepa de cuál es el juego, ¿no? El juego político. Él participó en una oposición dura, así que entiende exactamente qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que ocurre. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao. Chao, Dani. Hasta pronto.